Intentamos de vez en cuando reconfortarnos con el primer café del domingo, con alguien que de alguna manera nos invita a desayunar. Bueno, invita a Lourdes a desayunar y Lourdes nos lo cuenta. Pero es que la de esta semana podríamos decir que es una reunión casi terapéutica, ¿no? Necesitábamos consuelo con el panorama que parece desplegarse en este inicio de 2025. Fíjate lo que acabamos de contar ahora, la búsqueda de la felicidad. Por eso Lourdes se ha colado en casa de alguien, bueno, en casa o en el despacho de alguien, que espero que nos dé alguna clave o alguna esperanza de mejorar un poco las cosas. Creo que es precioso el lugar en el que estás, ¿no, Lourdes? Es precioso el lugar donde estamos, que es un poco también la casa de todos, porque, joder, qué bien vivía la gente rica. Bueno, debe seguir viviendo la mar de bien, pero este palacete es una pasada. Es un palacete. No será el palacete. Es un palacete, uno. Y es precioso, yo no sé dónde echar la vista, porque los techos son unos artesonados preciosos, unas puertas también labradas, es un despacho muy amplio. De hecho, estamos en una mesa que yo creo que es como mi salón comedor, y estamos con un desayuno muy bien puesto de todo un poco, unas pastitas de té, unos croissants, café, leche, zumo de naranja. Y digo que el mundo sí que mejora, porque esto antes aquí vivían una gente muy rica que debían ser pues una familia, y aquí es la casa de todos porque es una institución pública que además supervisa que se cumplan todos los derechos de los españoles. Esto no, el anfitrión no es un superhéroe de Marvel, aunque está la cosa como para pedir que venga Batman o alguien a defendernos de tal y como están las cosas, porque defender la ética y la decencia se está convirtiendo un poco en algo heroico, ¿no? Yo no sé si te acuerdas, Javier, si se acuerdan los oyentes de un lema antiguo publicitario que hablaba del desayuno de los campeones, y yo no sé qué desayuna un filósofo metafísico para no tener ardor de estómago al sentarse en su despacho cada mañana. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué desayuna normalmente? Bueno, café descafeinado con un poco de leche y un poquito de pan con aceite. Y bueno, antes un zumo de naranja, eso siempre. ¿Está teniendo más trabajo que nunca? Bueno, esta institución siempre ha tenido mucho trabajo y yo no recuerdo ningún tiempo en que no lo haya tenido, lo cual me parece un privilegio extraordinario. Aquí hay mucha actividad y además mucha actividad de personas que tienen verdaderamente necesidades y que se acercan. 36.500 al año. Se dice rápido. Se dice rápido. Ahora hablamos de esto, pero oye, siendo Ángel, y esto lo sé por Iñaki, hijo de carnicero, te habrá puesto croissants con chuletón o algo así, ¿no? Para desayunar. No. Eso es para media mañana, ¿no? Eso ya nos alimentaron de pequeños bien y solo tenemos palabras de agradecimiento a nuestros padres y a nuestra casa. Oye, venimos a hablar con Arthur Brooks, que es un economista norteamericano que se ha especializado en investigar la felicidad y que se atrevió a decirle en un congreso a Donald Trump que se debía hablar y escuchar a los enemigos. ¿Esto de escuchar a los enemigos se ha convertido en algo impensable? Bueno, lo que se está poniendo más complicado es lo de escuchar. Escuchar, desde luego, para empezar, también a uno mismo. Escuchar al otro, sobre todo, y además lo que se ha puesto muy de moda es etiquetar al otro como un enemigo, y una vez que es como un enemigo, escucharle. Pero ya le escuchas desde la percepción de que él es un enemigo, ya no hay conversación. Te propongo un dilema que el otro día alguien planteó, surgió en una conversación. Estás en un acto público y te toca sentarte al lado de, yo qué sé, de Santiago Abascal, cuyas ideas seguramente detestas, pero resulta que te cae bien en esa conversación. ¿Cómo resuelves ese dilema filosófico? Yo no me asusto que la gente me caiga bien. Es más, yo de entrada, todos me caen bien. Luego de salida, muchos me caen mal. Pero la historia está que en principio tomar la actitud de que el otro algo tenía que decir, ¿no? De hecho me ha pasado así, siempre. Cuando escuchas de verdad, te aparece un ser humano si te descuidas, ¿no? Y por eso es interesante, saber que los demás son personas. Y ahora, algunas no te gusta lo que piensan, ni lo que hacen, ni tampoco con ellos tienen necesidad de fundar nada, ¿no? Pero tanto como para excluirlos, de entrada no. Bueno, esto es como lo de la OTAN, de entrada no.
Igual descubres a la persona, como dices. No estamos hablando con un filósofo experto en metafísica, en un despacho que defiende los derechos de los españoles, supervisando las instituciones públicas. Está claro que desayunamos con el actual defensor del pueblo, catedrático en filosofía y metafísica, Ángel Gabilondo, a quien le doy las gracias por acceder a esta charla en su mismo despacho. Yo no sé si necesitamos que nos defiendas, Ángel. Yo, fíjate, estoy en Washington, igual necesito un abrazo más que otra cosa, ¿no? Bueno. Algo de esperanza como filósofo, ¿no? Sí. Bueno, todos lo necesitamos, pero algunos es verdad que lo están necesitando o dicen necesitarlo ahora mucho. Yo tengo la percepción de que lo he necesitado siempre. Esta es la verdad. Esto que llamas tú un abrazo, que se puede hacer muy físicamente y se puede hacer también desde otros puntos de vista, ¿no? La percepción de acoger, de tener hospitalidad con la palabra del otro, y la percepción también de que hay momentos en que uno se siente verdaderamente en la intemperie, o sea, desnudo en la intemperie, y entonces necesita que los demás le abriguen, le apoyen, y cuando hablo así no hablo con ningún paternalismo, porque cuando hablo del ser humano procuro incluirme. Cosa que no siempre pasa, porque a veces a algunos les oigo hablar del ser humano como si fueran no sé quiénes. Nosotros somos los sujetos de todo lo que ocurre, y a mí me gusta esa palabra nosotros. Fíjate que antes hablabas, Javier, mencionabas a la familia, y no sé qué desayunaban en casa de los Gabilondo, porque qué familia tan buena ha salido, ¿no? Porque conocemos a los hermanos, a unos por unas cosas, a otros por otras, pero ¿qué valores os inculcaban en casa, Ángel, que habéis salido tan majos todos? No, sobre esto se podría discutir, pero ¿Oh, sí? vamos a aceptar eso como una acogida y una hospitalidad extraordinaria. Nosotros vivíamos un poco en la idea de comunidad, o sea, la idea de vivir en común y compartir las cosas, viviendo tantos, y no había otro espacio. Mis padres eran seres superiores, supongo que todos han tenido seres superiores, pero mis padres son seres extraordinarios, muy trabajadores, muy poco predicadores, en el sentido de que a mí nunca me han hablado del esfuerzo para cuando yo me ponía a pensar, si me hablaban de algo ya se habían ido a trabajar. Y por tanto yo he vivido con unos valores que tienen que ver también con la idea de que hay otros cerca, y los otros también sueñan, los otros también lloran, los otros también lloran y duermen. Y por tanto, en cuanto descubres que hay otros, pues descubres que de repente los calcetines pues son en común, ¿no? O sea, que no es esta historia de un montón de hermanos que cada uno tiene sus pares de calcetines, pero esto cómo iban a hacer allí con 9, pues está el cajón de los calcetines. Y esto es importante, porque además no solo es en relación a los hermanos, sino a las personas que pasaban por casa, tíos, primos, en fin, propios abuelos de distintos colores, y siempre nos enseñaron a escuchar y respetar a la opinión del otro. Antes hablábamos del concepto de felicidad con Arthur Brooks, y yo decía que creía que la Constitución americana es la única que incluye esa palabra. Me he vuelto a equivocar una vez más porque me han corregido. En la de Cádiz, de 1812, estaba esa palabra, pero se cayó de la nuestra actual del 78. Igual esa sería una buena enmienda constitucional, ¿no? Incluir la palabra felicidad. Sí, pero habría que hablar con Emilio Lledó primero, porque Emilio Lledó ha escrito un libro que se llama Elogio de la infelicidad. Y es interesante esto, porque el concepto de felicidad hace mucho bien y a veces también nos produce desazón, porque esta idea de que el hombre tiene que ser feliz, pues sin euforias, por favor, porque no sé, Hegel y estos decían que esto de ser feliz era una cosa que le pasaba a los dioses con mucha frecuencia, incluso a alguno por lo visto siempre, pero que el ser humano no debería aspirar a esas cosas, ¿no? Sí, solo espontáneamente de vez en cuando puede ocurrir, pero esto no significa renunciar a otras cosas que son tan decisivas como son la dicha de vivir, el gozo de vivir y el estar contento. A mí me parece importante estar contento, y contento es cuando le coincide a uno la forma con el contenido. Yo siempre me suelo mirar y me coincide muy poco, o sea que es que lo que vives, lo que haces, lo que piensas tiene que ver con lo que eres, y esa es tu verdad.
Y si uno vive y dice y hace unas cosas y luego es otras, pues esa es la verdadera mentira, es la forma de vivir. Pero estamos ahora mismo sujetos a todo lo contrario de lo que nos estás diciendo esta mañana, ¿no? El individualismo, esas redes que nos reflejan un mundo idílico y supuestamente feliz. Y estamos ahí perpetuamente condenados a eso. Las redes sirven para pescar y para ser pescado también. Entonces es importantísimo estar abierto a lo que dicen los demás, pero es muy malo estar enredado. Y yo creo que el individualismo es verdaderamente un mal atroz y que adopta formas muchas veces de egoísmo y otras se disfraza de libertad, ¿no? Como la libertad de hacer, alguien llegó a decir la expresión de que ser libre es hacer lo que te da la gana. Bueno, a mí me educaron desde pequeño a saber que exactamente hacer lo que te da la gana no es ser libre. Ser libre es hacer lo que debes. Y por tanto, desde ese punto de vista, pues yo, claro, adoro la libertad, pero esta libertad entendida como el descontrol y sobre todo el abuso de poder, el abuso sobre los otros, ¿no? Abusar de los demás. Abusar de los demás, que significa reducirlos a algo que no es ser persona. No hay ningún ser humano superior a otro. Y todos somos seres humanos que tenemos derechos inherentes. No por ser de esta religión, ni de este color, ni de este país, ni de esta clase, ni de esta casta. Si no hay ningún ser superior, yo digo que estas últimas semanas hemos asistido a algunos actos que ha dado la impresión de que algunos sí se creían que lo eran. Y de hecho actúan como que lo son, que eso es lo peor. Y nos producen una indefensión grande. No dejo de recordar, Ángel, que una vez tú y yo nos sentamos con un terrorista de ETA en una grabación y vimos a la persona, además del terrorista, ¿eh? Es más, él dijo que en cierto modo se cambió de vida el día que descubrió que aquellos a los que mataban eran también personas, que más bien los veían como objetivos militares, objetivos para cumplir ciertas misiones, pero que nunca había pensado a fondo que aquel al que disparaba era una persona. El día que reconoces que el otro es una persona, te andas con más cuidado. Pero ahora justamente estamos en una tendencia contraria, ¿no? En deshumanizar al otro y en verlo como un ser o como algo que no tiene ningún tipo de humanidad. Lo estamos viendo en Gaza, lo estamos viendo con la actitud, con los migrantes que intentan llegar a nuestras fronteras. Es como que está ganando eso, lo contrario. Sí, yo que siempre me he considerado, y esta casa también tiene este tono humanista, lo primero que quiero decir es que hay que tener cuidado primero con el humanismo melífluo, que a veces ocurre, ¿no? Son unas formas un poco ñoñas de considerar todos nos queremos mucho, este es un mundo maravilloso, tenemos que ser muy felices y bueno, pues yo tampoco tengo nada que objetar, solo digo que ese no es el camino en el que yo creo. El humanismo no melífluo pues es el que exactamente está por conquistar, que es el lograr eso, que todos los seres humanos seamos iguales en derechos y libertades. Y mientras eso ocurra, tenemos una tarea abierta extraordinaria. Que a mí me cuentan que eso es difícil, pues ya lo sé, pero es que a mí solo me interesan las cosas difíciles. Es más, las cosas discutibles, solo me interesan las cosas que me quitan el sueño. No me interesan las cosas que me dan sueño, la verdad. Y por eso... estoy sacando cortes todo el rato mentalmente, Javier, de lo que va diciendo, porque cada frase... Y oye, Javier, a mí me impactó muchísimo el discurso de la obispa, que el otro día en la toma de posesión de Washington, pero a mí lo que está diciendo ahora Ángel me suena que falta un líder que se atreva, como esa señora, a decirle a la cara a estos matones de patio de colegio que están mandando ahora o que quieren mandar ahora todo esto, ¿no? Falta esa figura. Sí, allí nos sorprendió, agradó y en cierto modo nos reconfortó que alguien dijera ciertas cosas, pero sobre todo que se atreviera a decirlas. Es decir, esta historia del atrévete a pensar, que es tan ilustrado, ¿no?, de Kant, es también la idea de atrévete a hacer, atrévete a decir, atrévete a decir. Y en ciertos contextos pues es muy difícil decir que existen otros, que hay desigualdades, que hay personas que están mal. Y decir eso públicamente parece que es una ñoñería de cura retirado. Y yo creo sinceramente que
esto es lo que debemos decir todos, y a veces pues falta ese discurso, porque nos da vergüenza decir palabras como desigualdad. Ya dice la palabra desigualdad, el otro día no sé a quién le oía decir, pero esto de la desigualdad, como si fuera una antiguaya. No digamos ya si dice la palabra fraternidad, en cuyo caso eres detenido por la policía de la modernidad. Pero entonces resulta que la palabra fraternidad está en la Ilustración, era una palabra revolucionaria, se decía en voz baja, salut fraternité, porque era una palabra que suponía el hecho de que todos los hombres somos iguales. Y yo creo que también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos sale la palabra fraternidad, por cierto, y yo pido permiso que se pueda utilizar de vez en cuando, sin abusar. Oye, te veo más de Kafka que de Platón, ¿eh? Nuestra existencia es absurda, de que nuestra moral depende de nosotros. No, nuestra existencia no es absurda. Nuestra existencia es increíble. Y lo que sí pasa es que yo hablo de un nosotros, pero es que ese nosotros no soy yo. Cuando se habla de un líder, pues sí hace falta un líder, pero lo que hace falta sobre todo es una comunidad, que haya algo en común, un grupo grande de personas, de ciudadanos, dispuestos verdaderamente a luchar por lo que creen y por lo que son. Y ese nosotros, que es el nosotros que está también en todas las declaraciones humanas, nosotros los pueblos, citaba con mucha frecuencia el querido y fallecido recientemente Federico Mayor Zaragoza, nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Porque ahora cuando dicen, mira, hablamos del presidente de Estados Unidos, ¿no? Bien, pero es que le han votado 77 millones de personas. La pregunta es quién es él, pero la pregunta también es quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Porque nosotros quiere decir, dentro de la palabra nosotros están los otros. Si no hay otros, no hay nosotros. Y por eso es fundamental el reconocer la alteridad, reconocer al otro, que no es otro simplemente como yo, es otro que yo. Y a mí lo que me asusta de todo este asunto es que la negación de la otredad, de la alteridad del otro, de la otra, la negación de la diferencia, la exclusión. Y ahí es donde yo creo que tenemos mucho que hacer, y tenemos que hacerlo nosotros y nosotras, los seres humanos. Pues nos vamos a ir al rincón de pensar tú y yo, Lourdes. Sí, no, pero, yo ya estoy, perdona, yo estoy en el rincón de pensar escuchando. Yo lamento que tenga este tono sentencioso. No. Era exactamente el que buscábamos, Ángel. Necesitábamos esto de verdad. Me sale del alma o del cuerpo, de donde me sale esta cosa de poder reclamar que haya un nosotros, que podamos decir nosotros, ¿quiénes somos nosotros en este preciso momento de la historia? Es una pregunta de Foucault. Que tendrán los Gabilondo, que a todos les cojo cariño. Bueno, Ángel Gabilondo. Igual es que queremos. Nos tendrá que presentar al hermano malo. Que es un placer siempre conversar contigo, Ángel, y encontrarnos por ahí de vez en cuando y darnos un abrazo. Pero ahora, como decíamos al principio, era casi terapéutico hablar contigo. Cuídate mucho, Ángel. Muchas gracias, y muchas gracias a Lourdes también. Hasta luego, Lourdes. Ahora desayunar, a comer.